Buenas tardes, hermanos, Iglesia del Señor. Saludo para todos en el amor, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos nosotros atentos a muchas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? Debemos recordar la promesa del Señor de regresar. Él prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14 regresar. Dijo que iría a la casa del Padre, ¿verdad? Y luego volvería y se tomaría a sí mismo en nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esa es una promesa que Él va a cumplir. Y se va a cumplir muy pronto, hermanos. Debe llenarnos de esperanza, de gozo. De hecho, Él escribe a Tito y lo llama, esa promesa de regresar por nosotros, por la iglesia, por los creyentes, los lavados en la sangre de Cristo, los que están perseverando en fe, en santidad, en obediencia. Lo llama la esperanza bienaventurada. Qué maravillosa promesa, hermanos. A veces pareciera como que es una fantasía, un sueño. Él prometió regresar. Él es fiel. Él volverá. Yo sé que Él volverá. Él lo prometió. Pablo estaba convencido de eso. Pablo esperaba que fuera en su tiempo. Cuando él le habla a la iglesia de Tesalónica en la primera carta, ¿verdad? En el capítulo 4, el versículo 13 en adelante. ¿Por qué él escribe para consolarlos? Porque habían unos hermanos que habían perdido sus familiares. Muchos habían partido con Cristo. Y entonces Él les dice que en ese vacío que ellos tenían de la presencia de sus familiares, Él les dice que ellos se van a volver a encontrar, que ellos tienen ese consuelo, esa esperanza de reunirse nuevamente con sus seres queridos que partieron estando en Cristo, murieron estando en la fe. Y por lo tanto, estos hermanos de Tesalónica, ellos deben consolarse porque ellos también van a verlos a ellos en el arrebatamiento, a sus familiares. Ellos tienen esa confianza, esa consolación, pero los que no están en Cristo, esas personas que no tienen esa esperanza, esa promesa bendita del Señor regresar por ellos, porque no han creído en Cristo, estas personas se perderán para siempre. Imagínate que nosotros hemos tenido aquí en la iglesia, hermanos, imagínense estos momentos de gozo, de reuniones, hemos compartido comidas, nos hemos reunido muchas veces, ya hace tiempo no lo hacemos y lo haremos pronto si Dios lo permite, porque es muy necesario, es bueno compartir. Hemos orado, hemos leído la palabra y en realidad nos apreciamos y nos amamos a pesar de tantas cosas que se dan en este mundo, ¿verdad? Diferencias también, pruebas, aflicciones, pero hemos seguido adelante porque nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni desnudez. Pablo habla de todas estas cosas, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Estamos unidos con Cristo, porque el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y también estamos unidos los unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros todos del cuerpo de Cristo. Él prometió regresar. No se te olvide. Estás sufriendo, estás en prueba, estás en tribulación. Déjame leerte una experiencia del salmista. Días atrás compartí algo del Salmo 119. Ahora quiero compartirles algo, hermanos, otra pequeña parte, una lectura de unos pocos versículos del Salmo 119. Bendito el nombre del Señor. Y tengo aquí el versículo 65. Dice aquí la escritura:
Permítanme leerlo primero aquí así en hebreo y luego lo explicaremos en español con la ayuda y la gracia de nuestro Dios. En el nombre de nuestro Mesías y Salvador, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adoneinu, nuestro Señor, Jesús bendito, Él para siempre. Tet, porque tiene el encabezado de la letra Tet. Tova Sitaim Adonai Kidvareja. Tuv Ta'am Vadat Lamdeini Kemizvoteja. Gemanti. Teremeeni Ani Shogek Veata. Imratha Shamarti. Tov Atau Meitiv Lamdeini Fukeja. Taflu Alai Sheker Seidim Ani Beholeb Etzor Pikudeja. Tafash Kaheleb. Levam Ani Toratha Shiashati. Tov Liki Uneiti Leman El Mal Jukeja. Tov Li Torat Pijam Alfei Sahab Bajesef. Nos dice así el salmista: prodigaste el bien a tu servidor. Estamos en el versículo 65, los recuerdo. Salmo 119, verso 65. Prodigaste el bien a tu servidor, eterno, conforme a tu palabra. Enséñame el buen sentido y el conocimiento, pues he sido fiel a tus mandamientos. Antes de haber sufrido, yo erraba, pero ahora cuido tu palabra. Tú eres bueno y bondadoso. Enséñame tus leyes. Me han acusado con mentiras los soberbios, pero yo, con todo el corazón, guardaré tus decretos. Aleluya. Gloria al Señor, qué lindo. Sus corazones son gruesos como el sebo, y en cuanto a mí, en tu Torah me deleito. Fue bueno para mí haber sufrido, para así aprender tus leyes. Yo prefiero la enseñanza de tu boca que miles de piezas de oro y plata. El salmista está diciéndonos cómo Dios fue tan bueno y tan generoso con él. Prodigaste el bien a tu servidor, a tu siervo eterno, le dice. Pero conforme a tu palabra, las bendiciones de Dios que nos llegan, su bondad, su misericordia, son de acuerdo a su palabra. Dios no se aparta de su palabra. Por eso es muy importante que nosotros nos relacionemos con Dios a través de su palabra. Cuando en nuestra naturaleza humana sufrimos persecuciones, somos el blanco de la crítica, del escarnio, de la burla y de cosas más graves y serias aún. Hemos pasado por accidentes. Yo he estado en peligro de muerte muchas veces. He sufrido accidentes serios y esto nos trae una aflicción a nuestra vida. Pero cuando recordamos la palabra y acudimos a la palabra de Dios, en ella encontramos consuelo. Dios también nos prodiga el bien, porque Él se acuerda de que somos polvo, dice la Escritura, hermanos. Somos frágiles. Usted y yo, hermano, hermana, somos frágiles. Imagínate, es muy fácil. La muerte llega tremendo, fácil. Son a veces fracciones de segundo y la persona muere, fallece. Pero nosotros nos apoyamos en Él y en Él encontramos consuelo, encontramos paz, fortaleza para seguir adelante. Por eso hay que mirar la Escritura, hay que leer la Escritura, hay que meditar en las promesas de nuestro Dios. Y Él le dice: enséñame el buen sentido y el conocimiento, pues he sido fiel a tus mandamientos. En el verso 67, Él recuerda un poco su pasado y dice: antes de haber sufrido yo erraba, pero ahora cuido tu palabra. Parece que Él se había desviado, Él se había descuidado y no conocía bien la palabra de Dios. Y dice: antes de haber sufrido yo erraba, yo me equivoqué,
Yo estaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios, estaba en otros caminos. Pero algún sufrimiento le vino a él, alguna prueba le vino, algún dolor profundo a él lo hizo volverse a Dios, buscando en Dios el consuelo, el refugio, la fortaleza. Porque el Señor nos consuela en todas nuestras aflicciones, dice el apóstol Pablo. Y por eso Él dice, antes de haber sufrido, yo erraba, pero ahora cuido tu palabra. Él está ahora firme, pero dice, cuido tu palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Cuando Él dice, cuido tu palabra, lo que quiere decir es que no se descuida, no la descuida. Se dedica en su vida espiritual a su palabra. Tú eres bueno y bondadoso. Enséñame tus leyes. Está más sediento de conocer más de Dios. No es suficiente. Él volvió, se había desviado, ahora vuelve a Dios. Se reconcilia con Dios. Él ama la palabra de Dios, pero ahora quiere más. Enséñame tus leyes. Me han acusado con mentiras los soberbios, pero yo con todo el corazón guardaré tus decretos. Por eso él dice, Taflu alai sheker seidimani beholeb etzor pikudeja. ¿Qué está diciendo él? Pero yo con todo el corazón, me han acusado con mentira los soberbios, pero yo con todo el corazón guardaré tus decretos. Ani beholeb etzor pikudeja, con todo el corazón, hermanos, hermanas, con todo el corazón. Tenemos nosotros que guardar los secretos del Señor, porque nos guardan de pecar. Hemos dicho que los mandamientos, la palabra de Dios nos mantiene dentro del camino de Dios. Son como aquellas barreras en los caminos, en los puentes, que son para mostrarnos que eso nos protege. Sin eso un carro puede caer, si es un puente que va cruzando un río. Pues bien, esas protectores, esas vallas que tiene a los lados, nos mantiene dentro del camino y nos van guiando por el camino. Por eso el camino también está marcado. De esas rayitas que pintan a veces blancas, a veces amarillas por el centro de la carretera. Y porque de día, de noche, que reflejen la luz para que los carros se mantengan cada uno en su línea, en su carril. Los mandamientos de Dios son así. Nos señalan el camino por el que debemos seguir y no extraviarnos. Él dice, yo antes de haber sufrido me había descarriado, yo erraba, estaba equivocado. Recuerdan que una vez les comenté que la palabra Torah tiene varios sentidos, pero uno de ellos, la palabra Torah se deriva de otra palabra, Yahar, hebreo, que significa, da la idea de un arco y una flecha, de cómo con el arco se dispara a un blanco y se da en el objetivo. Muy bien. Es para no errar el blanco, para no equivocarnos. Por eso es que el pecado es desviarse, es errar el blanco, no llegar al objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es la meta que Dios ha trazado para nosotros, hermanitos. Es la buena carrera de la fe, hermanito y hermanita. Por eso hay que mirar las leyes, los mandamientos de Dios. Usted va a ser probado. Usted prueba con otro hermano y otro hermano es probado con usted. Una hermana con una otra hermana o con otro hermano. Y también con los vecinos. Ahora una hermana nos contaba un testimonio de han tenido problemas muy serios con vecinos, pero les aconsejamos que ayunaran y oraran, porque estas luchas se pelean en lo espiritual, no es solamente con demandas en los tribunales y problemas. Hay tribunales para eso, claro que sí. Pero recordemos que nosotros tenemos unas leyes superiores, porque son las leyes de Dios. Y cuando oramos y ayunamos y clamamos y le contamos a Dios nuestra situación que Él conoce, pero que se la contamos, la traemos delante de Él, Dios
asume nuestra causa y Él va a resolver a nuestro favor, porque Él nos dice que nos proveyó el mejor abogado de todos. La Escritura dice en una de las cartas de Juan que Yeshua, que Jesús es nuestro abogado. Si alguno ha pecado, es decir, si alguno se ha desviado, si alguno ha errado, como el salmista erró y lo trajo de vuelta al sufrimiento. Gracias a Dios por el sufrimiento, porque volvió y fue consolado. Pero dice, hijito mío, si alguno ha errado, alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios en Jesucristo el justo. Es nuestro abogado. Excelente abogado, hermanos. Perfecto, precioso. Bien. Entonces, hoy nos cuenta que haciendo un trabajo en la casa, el marido, aquel enemigo de él que lo insultó, que lo trató mal, espontáneamente, llegó de la casa, cruzó la calle y llegó a ayudarle en el trabajo que él estaba haciendo en su casa. Y no sé si la señora, una anciana familiar de él, la mamá o qué otra viejita, que yo personalmente, yo la conozco porque cuando hemos llegado a visitar a estos hermanos la saludamos. Ella llegó y le pidió a la hermanita que si le podía brindar un café, y la hermanita le dijo, yo le voy a dar un almuerzo, no solamente un café, un almuerzo. Qué bello esto, cómo me anima, cómo me lleno de gozo, cómo me digo yo, Dios, bueno, no es en vano el servirle a Dios y ayudar a los hermanos y orientarlos con la palabra. No con ideas mías, ideas de nosotros, los pastores, no, con la palabra de Dios. Las ideas humanas nos pueden parecer buenas, pero no, lo mejor es la palabra de Dios, no va a fallar. Gracias a Dios por esa victoria, hay que seguir orando y clamando al Señor. Entonces, hermanos, dice, pero yo con todo el corazón guardaré tus decretos. Y eso fue lo que están haciendo sus hermanos. Sus corazones son gruesos como el cebo, se refiere a los 5 versos. Luego la gente que también se ha desviado y se endurece. Y en cuanto a mí, en tu Torah me deleito. Esto es maravilloso. Dice, bueno, ellos seguirán haciendo lo malo y molestando, pero yo me sigo deleitando en tus mandamientos, en tus decretos, en tu Torah. Y hay que sacar tiempo para eso. Usted está ahora, me va a atender ahorita este mensaje que le voy a enviar. Amada Iglesia de Cristo, hermanos en Cristo, nos veamos mañana en la congregación. Hermanita, hermanito, nos congregamos mañana para adorar juntos al Rey. Él prometió regresar, no lo olvidemos. Y aquí Él nos ha consolado en muchas aflicciones, pero el mayor consuelo que nos dará es cuando suene esa trompeta, ese shofar, y cambia nuestro cuerpo un abrir y cerrar de ojos, y nos lleve a la casa del Padre. Él prometió, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Evangelio de Juan 14:1 que mencionaba hace un rato, verso 2. Él no se ha olvidado de nosotros, Él volverá. Y no se olvida cuando estamos en problemas. Lo que pasa es que quiere que confiemos en sus palabras. Tenemos preciosas y grandísimas palabras, dice Pablo. Se refiere a la ley, a la palabra de Dios. No se entretenga viendo al enemigo, cómo le ofende, cómo le molesta. Deleites en Dios y en su palabra. Él se va a encargar de ellos. Y ore por ellos, no les desee el mal, no les desee el fracaso. Ore por ellos, interceda, clame por ellos. Usted también en un tiempo no conocía a Dios, yo tampoco, yo estaba ciego y andaba en un camino errado, totalmente opuesto a Dios. Pero hubo gente que oraba por mí y yo los aborrecía. Había gente a la que yo aborrecía del Evangelio y oraban por mí y aquí estoy. Bendito el nombre de Dios, Dios los bendiga donde estén a ellos. Un pastor que yo tuve, el primer pastor donde yo me convertí y fui a la iglesia y él partió con el Señor y yo lo veré cuando los muertos en Cristo resuciten primero. Ahí nos vamos a encontrar y nos iremos a la casa del Padre. Baruch Hashem. Bendito es el Señor. Aleluya. Fue bueno para mí haber sufrido, verso 71, para así aprender tus leyes. A veces el sufrimiento, lo vuelve a decir el salmista, el sufrimiento nos lleva, nos conduce a Dios. Nos conforta,
En el momento en que sufrimos no lo pensamos así. Pero este es un sufrimiento que nos trae salud, nos trae medicina, hermanos. Alabado el nombre de Dios. Bendito sea su nombre. Él no se descuida de nosotros, Él está atento. Recuérdelo cuando esté pasando pruebas o aflicciones. Gloria a su nombre. Fue bueno para mí haber sufrido para así aprender tus leyes. Gloria al Señor. Yo prefiero la enseñanza de tu boca que miles de piezas de oro y plata. Es lo más valioso para él. Lo más valioso para el salmista era eso. Bueno, él decía, fue bueno para mí haber sufrido para así aprender tus leyes. Lo voy a repetir y luego leeré este otro versículo. Fue bueno para mí para así aprender tus leyes. Tovli kiuneiti leman el mal juqueja. El mal juqueja. Fue bueno para mí haber sufrido para así aprender tus leyes. Y luego está diciendo, Tovli torat pijame al fei sahav bajesef. Yo prefiero la enseñanza de tu boca que miles de piezas de oro y plata. Gloria al Señor. Qué bello es Dios, hermanos. Busquemos la presencia del Señor. El Señor es fiel, Dios es maravilloso. En 2 Corintios capítulo 1, del versículo 3 en adelante dice, consuelo en medio de la tribulación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando Dios nos sana el corazón herido, cuando Dios nos conforta, nos consuela, esto nos sensibiliza, hermano. El sufrimiento nos hace más sensibles. Las pruebas nos purifican, nos dan un corazón más dúctil, más fácil para que Dios trabaje en él. Corazones endurecidos tienen que ser llevados a la aflicción. Es como la tierra dura, compacta. El arado tiene que romperla, y a veces es el arado de la palabra. Y es duro, hermanitos, es muy duro, pero Dios nos quiere salvar, nos quiere ayudar y quitar esa dureza, porque la dureza del corazón es insensibilidad a lo espiritual, nos hace insensibles a la voz de Dios, nos llama y no atendemos, y nos llama y no atendemos, y nos hablan otros hermanos y nos enojamos con los hermanos, sin saber que Dios nos está llamando. El corazón está endurecido. Puede venir el arado, o puede venir una barra a romper, o puede venir un pico o cualquier otra herramienta a romper, y duele, pero es para que Dios quiere salvarnos. Entonces eso nos tiene que penetrar en nuestro corazón, su palabra gloriosa. Si nos habla de manera buena y no le atendemos, puede venir la palabra dura. A veces la palabra es como una llovizna, un rocío tierno, hermoso, refrescante en la mañana. Pero si estamos endurecidos, como dice Job, puede venir el granizo, o puede venir la espada, como dice Pablo a los hebreos, una espada que penetra hasta partir el alma, y eso duele, el corazón, los sentimientos. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a consolar a otros, que no se nos olvide que hemos sufrido y tenemos que ser instrumentos de consolación para otros, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación.
la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones. Hablando de la salvación, esa salvación se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esa consolación empieza ahí a manifestarse, a operar dentro de esas aflicciones. Así opera esa consolación de Dios en nosotros. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Verso 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo dijo, voy a morir. Él perdió la esperanza de conservar la vida. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces en la aflicción nos volvemos sensibles y humildes, y ya no dependemos de la astucia humana. Me la voy a jugar como buen tico. Me la voy a jugar como un vaquero, dicen muchos hermanos. No, en Cristo no. Tenemos que depender de Él. No es astucia humana mala, no. El ser astutos como serpientes, habló el Señor Jesús, pero no está hablando en términos malos. No, debemos confiar en Él. Debemos confiar plenamente en Él. Entonces, cuando habla de Asia, yo quiero explicarles que no es el continente, sino una provincia, alabado sea el nombre de Dios, del Imperio Romano en la parte occidental de la moderna Turquía. Pero Dios los socorrió, lo ayudó a él y a sus compañeros. Y Dios nos socorrerá a nosotros también. Entonces, mis hermanitos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, Dios nos proteja a todos. Termino con estos versículos de Romanos 8:18, del sufrimiento a la gloria. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense que todas estas situaciones de sufrimiento que también experimentamos nosotros, también la naturaleza, y hay un dolor, hay un gemir, todos estos versículos, alabado el nombre del Señor, hasta el versículo 25 y 26 dice que el Espíritu, que es el Consolador, el Espíritu Santo, nos va a ayudar. Usted puede leerlo ahí, desde el versículo 18, Romanos 8:18, hasta el versículo 26, tiene el socorro en la aflicción del Espíritu Santo. Él es el Consolador, el Paráclitos, Él es el Consolador. Y entonces, el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta palabra propósito viene de la palabra griega prótesis. Prótesis. De pro, antes, y tesis, un lugar. Y de ahí un llevar adelante. Esta palabra prótesis sugiere un plan deliberado, un propósito, un plan, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. Aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se usa mucho en medicina. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, bueno, Pablo está diciendo que hay un propósito. Y conforme a ese propósito, Dios utiliza muchas veces el sufrimiento para ayudarnos, a encauzarnos por el camino, no desviarnos, no extraviarnos. Recuerden, Torah, Yará, dar en el blanco. La flecha debe dar en el blanco. Debemos llegar a nuestra meta en Cristo Jesús, no desviarnos, ninguna aflicción, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. De las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento, prótesis se usa 4 veces para referirse al pan levítico de la proposición, literalmente el pan de colocar delante.
La mayoría de los otros usos señalan los propósitos eternos de Dios en relación con la salvación. Nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, sino que pone de manifiesto la invariable fidelidad del Dios que espera la consumación de su gran plan para la iglesia, Llegaremos a nuestra meta. No se desanime, hermano y hermana, siga adelante. Los espero mañana en la casa de oración. Baruch Hashem, bendito sea el nombre del Señor. Consuelo y fortaleza, ¿verdad? Porque Dios es fiel. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Así está escrito. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Condenaban al salmista y lo escarnecían y decían barbaridades de él, pero dice, mas yo me deleitaba en tu Torah. Eso es lo que tenemos que hacer para no desviarnos. La Torah nos señala, es el camino de Dios, el camino de tus mandamientos. Tenemos que guardar el camino de los mandamientos hasta el fin. Que Dios los bendiga y el Señor los guarde. Hay una recompensa para cada uno de nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el Hijo de la mano derecha que hablábamos el miércoles, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios los bendiga, pueblo de Dios. Y oremos por Israel. La amenaza de Irán es grave. Israel tiene muchos enemigos. Oremos por el pueblo de Dios. No nos olvidemos de orar unos por otros también. Oren por Jerusalén. Ore por toda esa tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Y bendigamos a Israel. Que el Señor lo guarde y el Señor lo salve. Iglesia del Señor, nos vemos mañana. Mañana los hermanos que llevan niños se van a llevar los niños a la par y ahí se les va a dar una clasecita. Se van a ocupar a alguna hermana de los niños para que lo tomen en cuenta, para que los padres estén tranquilos. Si la madre o el padre quiere estar ahí con la hermana un tiempito para ayudarle a tranquilizar a veces los niños, porque son niños, pueden hacerlo con toda confianza. Y seguiremos los domingos atendiendo a estos niños mientras preparamos el aula que está abajo para los niños. Pero Dios nos ha provisto unas sillas y unos pupitres esta semana para estos niños. Aunque habían sillitas plásticas ahí, pero ya para los niñitos más grandes, los niños más grandecitos, ellos pueden escribir y anotar en unos pupitres que tenemos ahí. Que Dios los bendiga y el Señor los guarde. Amén y amén.